Hay historias que no son producto de la imaginación, sino del más puro horror. Realidades tan perturbadoras que no puedes comprender cómo ocurrieron. Hoy te contaré sobre esos cuentos de terror, basados en hechos reales. Historias que te harán preguntarte si alguna vez estarás realmente a salvo. Y si al cerrar los ojos, estarás tranquilo. ¿Estás seguro de que todo lo que te rodea es real? Porque, aunque lo parezca, el terror acecha donde menos lo imaginas. La vampira de Barcelona, Enriqueta Martí. Barcelona, 1912. Una ciudad que parecía ser tranquila, pero que albergaba una de las mentes más siniestras de la historia, Enriqueta Martí. ¿Quién sospecharía de una mujer con cara de ángel, una voz suave que susurraba promesas de cuidado para los huérfanos? Nadie. Pero detrás de esa fachada, una monstruosidad se escondía. En su hogar, lo que parecía ser un refugio, era una prisión mortal. La policía jamás imaginó lo que encontrarían al irrumpir en su casa. Restos humanos, una mezcla macabra de carne y huesos. Y lo peor, Enriqueta, utilizando esos restos, creaba brebajes misteriosos. ¿Por qué? Porque su juventud dependía de ellos. Se decía que ella no solo mataba, sino que practicaba rituales oscuros para prolongar su vida. Un hombre inocente y unos niños perdidos fueron sacrificados en la búsqueda de la eterna juventud. Enriqueta Martí murió, sí, pero su leyenda perdura. ¿Y si hubiera más como ella? La historia de Enriqueta Martí inspiró cuentos como La niña de la capa roja, donde la protagonista es una criatura demoníaca que roba a los niños para alimentarse de su vitalidad. La obsesión de Enriqueta con la juventud eterna y sus rituales oscuros resuenan en la ficción como la niña que no envejece, o la bruja que se oculta en la oscuridad. El asesino del Zodíaco. Un asesino que se escondió tras símbolos y códigos, desafiando a la policía y burlándose de ellos. El Zodíaco, un hombre que hizo del terror un juego y que se esfumó en la niebla sin dejar rastro. Durante años, su identidad fue un misterio, y con cada carta que enviaba, más personas caían bajo su control mental. El Zodíaco nunca se detuvo. ¿Te has preguntado alguna vez cómo sería recibir una carta de un asesino, una carta que te amenaza y desafía? Eso era lo que hacía. Jugaba con la policía, con las víctimas y con todos aquellos que osaban acercarse demasiado. La policía ni siquiera sabía si el Zodíaco estaba cerca o si de alguna manera él mismo estaba entre ellos. La última carta que recibió la policía era una amenaza escalofriante. El Zodíaco decía que seguiría matando y que nadie, absolutamente nadie, lo detendría. A día de hoy, su identidad sigue siendo un misterio. Pero tal vez lo más aterrador es que podría estar entre nosotros. El Zodíaco, con su complejidad y el misterio de su identidad oculta, inspira historias como El hombre de la máscara de hierro, donde un criminal se oculta tras una identidad secreta, desafiando a las autoridades y convirtiéndose en un personaje prácticamente invencible. La figura de un hombre sin rostro que juega con la policía es un giro clásico de la ficción de terror. Los crímenes de Cielo Drive. Charles Manson. Charles Manson no era solo un asesino, era un manipulador, un hombre cuya mente corrompió a decenas, cientos de seguidores. ¿Sabías que este hombre convenció a sus discípulos de que la única manera de evitar el apocalipsis era matar? Y no solo a cualquier persona, sino a inocentes. Agosto de 1969. Sharon Tate, actriz embarazada de 8 meses, fue brutalmente asesinada junto a su grupo de amigos. Pero lo más aterrador no fue solo la violencia. Lo aterrador fue que Manson nunca levantó un dedo. Él simplemente los manipuló, los llevó a cometer estos asesinatos en su nombre,
bajo la creencia de que, al hacerlo, cumplirían con un destino apocalíptico. Manson les prometió la salvación, y lo hicieron. Pero ¿sabías que Manson jamás mostró arrepentimiento? Incluso después de ser capturado, nunca se disculpó. Para él, la muerte era solo un paso hacia algo mucho más grande. Y cuando murió, en 2017, su nombre siguió causando terror. La historia de Charles Manson, con su manipulación mental y los asesinatos cometidos por sus seguidores, inspiró La Casa de los Mil Cuerpos de Rob Zombie, en la que una secta liderada por un hombre carismático lleva a sus seguidores a cometer atrocidades. Al igual que en la historia de Manson, el culto del horror y la manipulación mental se convierten en el eje central. La masacre de Pompeya, Fernando Ariel Carrera. Buenos Aires, 2005. El sol apenas salía cuando se desató una tragedia en las carreteras. Fernando Carrera, acusado de un crimen que no cometió, fue perseguido por la policía hasta quedar atrapado. Lo que siguió fue un caos. 3 muertos, varios heridos y una verdad que nunca fue revelada. La verdad es que la policía no fue justa con él. Manipularon pruebas, cambiaron testimonios y convirtieron a Fernando en un chivo expiatorio. Pero lo más espeluznante es que su historia fue silenciada, enterrada bajo mentiras. Lo que parecía un simple caso de justicia era en realidad un crimen cometido por quienes debían protegerlo. Fernando nunca se recuperó de lo que vivió. Déjenme salir de acá, por favor. Quiero salir de la puerta de la cárcel, por favor. Pero, ¿y si te dijera que la justicia, a veces, no solo falla, sino que mata? La historia de Fernando Ariel Carrera, un hombre acusado injustamente de un crimen, refleja cuentos como El hombre que fue culpable, en los que un hombre es perseguido por el sistema, manipulado hasta convertirse en un paria. Definitivamente, la lucha empieza hoy. La lucha empieza hoy. Discúlpeme, es muy difícil esto para mí. Al final te preguntaste, ¿qué es real y qué no lo es? Porque el verdadero terror no viene de los monstruos o fantasmas. El terror viene de las mentes humanas, de las oscuras realidades que acechan en las sombras. Y si alguna vez sientes que alguien te está mirando o que hay algo más en las sombras, tal vez no sea solo tu imaginación. No olvides cerrar los ojos esta noche, porque a veces el terror está mucho más cerca de lo que crees.